a hablar de un personaje de la historia que puso a Roma donde la conocemos hoy en día, es decir, donde empezó el Imperio Romano, y este señor se llama Octavio César Augusto. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia, en dónde estamos, en qué siglo. Estamos en Roma, en el siglo I después de Cristo. Roma ya no es una ciudad-estado, mucho menos una república, en realidad es un imperio de facto sin la estructura de un imperio, porque esto apenas comienza. El problema de fondo en Roma todavía persiste, el Senado dominado todavía por las élites, los generales todavía tenían sus ejércitos personales que la lealtad la tenían hacia ellos, y tenían provincias enormes gobernadas por nada más y nada menos que por el caos. Y aquí cabe mencionar un precedente peligrosísimo que sucedió unos años antes, con nada más y nada menos que con Julio César cuando cruzó el Rubicón. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues prácticamente inició una guerra civil donde se convirtió en dictador vitalicio. Y aquí es donde empezaron los primeros estragos del Imperio Romano. Ya que en el 44 a.C. este señor fue asesinado con el mero pretexto de los que se decían defender a la República. ¿Y cuál fue el resultado de este suceso? Terminaron de destruir la República. Tras la muerte de César, pues el miedo continuaba. ¿Miedo a qué se preguntaron ustedes? Pues a que llegara otro dictador, a otra guerra civil o incluso a un colapso total de lo que era la República. ¿Y dónde estaba mi pequeño Octavio en ese momento? Pues mi pequeño Octavio era un jovencito de 18 años, que no es precisamente ni un general, ni un orador, ni tenía un ejército propio, pero lo que sí tenía era la bendición del señor Julio César, ya que lo había adoptado como un hijo, tanto adoptivo como heredero legal al trono de César. ¿Y por qué esto es importante? Se preguntaron ustedes. Pues porque Octavio no utilizó la fuerza para construir su camino para llegar a donde llegaría. Ya que estamos en un mundo que estaba cansado de guerras, y su historia no era precisamente la del conquistador, esa le pertenecía a otros. Su historia era la de ser el arquitecto del poder. Así que justo ante la muerte de César, el señor Octavio tenía 18 años y hizo algo que le cambiaría la vida por siempre. ¿Cuál fue esto? Que utilizó el nombre de César. Lo hizo nada más y nada menos que para legitimizarse, no precisamente para imitarlo como muchos pensaron en la época. Y aquí aprendería algo que muchos no aprendieron. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Que en Roma no gana el más fuerte, gana el que sobrevive. Y aquí llega otro personaje de la historia que seguramente conoces, que se llama Marco Antonio. ¿Quién era Marco Antonio? Se preguntan ustedes. Pues era la mano derecha de César, un general veterano que de hecho se consideraba para muchísimos el heredero natural del proyecto de Julio César. Tiene ejército, prestigio y voz, pero tenía un pequeño defecto. ¿Cuál era este? Se preguntan ustedes. Pues que subestimó a Octavio. Pero Octavio no lo subestimaría a él, incluso lo tomaría en cuenta. Y aquí fue donde se crearía el segundo triunvirato. ¿Y qué es esto? Se preguntarán ustedes. Un gobierno extraordinario con 3 puntas y 3 ejes, es decir, 3 personas. ¿Quiénes eran estas? Octavio, Marco Antonio y Lépido. ¿Cuál era el objetivo de este triunvirato? Pues vengar a César y restaurar el orden en Roma. Se repartiría el Imperio Romano, ya Imperio Romano para que nos hacemos patos, básicamente en 2. Dicen que en 3, básicamente en 2. Y al lado oriente le tocaría a Marco Antonio, donde conocería a un personaje muy especial llamado Cleopatra. Ya la conocía, pero aquí la conoció mucho mejor. Sabemos cómo era Cleopatra, sabemos que era sumamente inteligente y de hecho la relación que empezó con Marco Antonio era una relación política, no sentimental. Y Egipto era importantísimo para el Imperio Romano, ya que aportaba grano, riqueza y era una base alternativa gigante para el Imperio Romano. Entonces esta alianza de Marco Antonio con Cleopatra representaba una amenaza gigantesca para Octavio. Y esto abriría un conflicto central. ¿Cuál es? ¿Con quién estás? ¿Con Antonio y el Oriente o con César? Es decir, Octavio y el Occidente. ¿Qué tenía el Oriente? Pues tenía monarquía helenística, poder militar con Antonio y alianzas personales. ¿Y qué ofrecía el Occidente de Octavio? Pues ofrecía la tradición romana, la legalidad y lo más importante, el control del Senado y la opinión pública. Es decir, Roma es del pueblo. Esto no es solamente una guerra de poder, esto se trata de una guerra de cómo va a ser Roma a partir de ahorita. Y aquí es donde Octavio se pondría pilas y utiliza el arma más importante, incluso de la actualidad. Y esta no son ejércitos, esta es el control de la narrativa. ¿Cómo lo hace? Básicamente culpa, con toda la prensa de ese tiempo, a Marco Antonio de un traidor y de estar hechizado por esta bruja egipcia que quieren destruir los fundamentos de nuestra Roma. ¿Y qué es lo que busca Octavio con esto? Se preguntaron ustedes. Pues nada más y nada menos que la gente elija un bando antes de que se armen los madrazos. Con esto quedaría el tablero listo, es decir, los protagonistas ya están definidos, los intereses ya están enfrentados y el futuro de la República que tiene estas dos vías. Aquí empieza lo bueno.
Se rompe el segundo triunvirato, es decir, Octavio y Marco Antonio ya no pueden convivir. Y Roma se dividiría en dos, en Oriente y Occidente. Los de Oriente apoyando a Marco Antonio, los de Occidente apoyando a Octavio. La República en los hechos ya no existe, solamente faltaba admitirlo. Y Octavio busca algo muy importante, es decir, buscaba no hacer una guerra civil. Para que sea una guerra civil tendría que ser un pleito entre dos romanos. Entonces, para evitar esto, decide declarar la guerra a nada más y nada menos que a Cleopatra, no a Marco Antonio. Esto protegería la narrativa republicana y convertiría lo que realmente era una guerra civil en una guerra para proteger a Roma. En el 31 a.C. llegaría el Lactium, es decir, el punto de no retorno. Se hace un enfrentamiento naval decisivo entre las fuerzas de Antonio Cleopatra contra las fuerzas de Octavio, donde ganaría Octavio y Marco Antonio perdería todo el poder, dejando así que Roma quede al mando de un solo hombre por primera vez en muchísimos años. Y contra todo pronóstico, Octavio hizo algo que dejó a todos con el ojo cuadrado, que no fue precisamente algo que hizo, sino algo que no hizo. Es decir, no se proclamó rey, no se proclamó dictador vitalicio, como lo hizo Julio César, y no destruiría formalmente la república. En lugar de eso, conservaría las instituciones y gobernaría desde la legalidad. Esto lo aprendería de la misma historia. De hecho, cuando regresa con esta victoria, lo primero que hace es regresarle el poder al Senado. Y el Senado, en agradecimiento, le concede la autoridad militar suprema, el control de las provincias claves y un nuevo nombre para él: Augusto. Por eso le llamo Octavio César Augusto. No es rey, no es dictador, es algo nuevo que nadie conoce. Y aquí nacería un nuevo sistema llamado el Principado. Es decir, las instituciones romanas siguen funcionando, pero el poder recae sobre una sola persona. Octavio gobierna como princeps, es decir, el primer ciudadano, y no como un monarca, como muchos piensan. Pero la verdad es que sí lo era. La república sobrevive en la forma, pero en realidad el imperio es el que manda. Augusto ahora empezaría lo que sería la Pax Romana, es decir, 200 años de estabilidad del imperio más importante en la historia de este mundo. Traería reformas como un ejército profesional, obras públicas masivas, administración perfecta de las provincias y, lo más importante, su aliado, todo este tiempo, una narrativa para una propaganda espectacular. A partir de aquí nació la propaganda que conocemos hasta la fecha. Roma dejaría de expandirse caóticamente y empezaría a administrar al mundo. La gran diferencia de Octavio contra Julio César es que Julio César rompería las reglas enfrente de todos. Y Octavio las reescribiría desde adentro. Si se fijan, hicieron exactamente lo mismo. Solo quería destruir una república para convertirse en dictador. Y Octavio utilizó el argumento de la república para convertirse en emperador. Octavio moriría en el año 14 después de Cristo en Nola, Italia. Moriría en paz en su cama tras 40 años de control de Roma. Suetonio le atribuye una frase que dice: si he actuado bien mi papel, aplaudid cuando salga. Octavio no tuvo hijos varones, de hecho tuvo solo una hija que se llamaba Julia, con la que no tuvo muy buena relación, que digamos. Augusto también tenía una obsesión por la sucesión, al igual que su tío Julio César, y hizo exactamente lo mismo. Adoptó a su hijastro Tiberio para continuar con su legado. Y a su muerte, el Senado lo divinizaría y el imperio continuaría sin ningún problema como antes. Esto es lo más importante de Octavio César Augusto, porque por primera vez el sistema sobreviviría a su creador. Cuando Julio César murió, Roma ardió, pero cuando Octavio murió, Roma seguiría funcionando. Este fue el capítulo 1 del Gran Imperio Romano.